La normalización no se va a lograr aunque tengamos un buen documento técnico con el aporte de lingüistas, de etnolingüistas, de estudiosos de la lengua. Tendríamos un buen documento que se llamaría ortografía maya. Un buen documento, aprobado por muchos expertos, pero no tendríamos gente quien la esté usando. Por eso es fundamental que nosotros, en la medida que vayamos construyendo, definiendo, elaborando la ortografía maya, vayamos generando usuarios de esta ortografía mediante la producción de textos. La Mesa 4 ha elaborado el programa y ustedes lo han aprobado con los agregados que le hicieron, en donde el programa abarca varios puntos. Los puntos que abarca el programa que ustedes señalaron: por un lado, que las instituciones cuenten con espacios en donde se vea visualizada la escritura, que se aumentara y se incrementara. Esto implica que los eventos que se hagan públicos, seguir contando con mamparas, lonas, mantas, y que esté en mensajes en la lengua maya. Y que los espacios institucionales, así como la Secretaría de Educación, así también la Universidad de Oriente, así también, por ejemplo, los espacios de INEA, de CONAFE y de Indemaya y de los demás, que inclusive las instituciones abocadas al turismo tengan espacios en donde esté escrito en la lengua maya. Eso es cuestión institucional. También señalaron que las escuelas, que haya espacio, en todas las escuelas hubieran letreros, y que además los maestros junto con los alumnos, o los alumnos junto con los maestros, señalaron ustedes, que se invadiera la comunidad de letreros, ¿sí? Letreros para dar la bienvenida a la comunidad que visita, a los visitantes, letreros de lugares muy importantes de la comunidad, que hubiera esos para que la población vea escritos. Otro punto que señalaron también es la capacitación de los maestros, que todo el personal que esté en educación debe saber escribir en la lengua maya. Esto es muy importante. Y también que abarcar los medios de comunicación. Inclusive el día de hoy, una persona que representa a esos medios de comunicación se ofreció de que si quieren ocupar la radio y por portal electrónico, lo podemos hacer. Entonces son varios puntos que se fueron presentando. ¿Quién va? Si nosotros lo dejamos así, lo dejamos como una actividad, estamos seguros que en el siguiente año vamos a regresar igual. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a organizar la capacitación de maestros? ¿Quién va a trabajar con los maestros para que coloquen los letreros en la comunidad? ¿Quién va a organizar que las diferentes instituciones públicas tengan letreros, mensajes en la lengua maya? ¿Quién va a hacer que los programas que nos ofrecen ahorita en radio, por lo menos nos ofrecen con esa seguridad espacios para que podamos transmitir programas en la lengua maya? ¿Quién lo va a hacer? Si lo dejamos suelto, ese programa queda únicamente escrito, establecido ahí, pero nadie lo va a hacer. Lo otro que dijeron, que hay que trabajar con los ayuntamientos, con los presidentes municipales, con los síndicos, que conozcan las normas. ¿Quién se los va a presentar? ¿Quién se los va a entregar? ¿Quién los va a invitar para esto? Necesitamos responsables.
necesitamos encargados de que este programa verdaderamente se cumpla. Si no, vamos a llegar como llegamos hoy aquí en este espacio del tercer taller. Invitamos a que la gente trajera sus materiales escritos, impresos, ya sea, aunque sean impresos o manuscritos, que trajeran para poder compartir. Hubo gente que lo trajo, hubo gente que hizo, que está ahí, pero hubiera sido más rico si hubiéramos tenido, cada uno de nosotros, cada presente que está aquí, hubieran tenido su material. Entonces, en la siguiente reunión que tengamos, sí vamos a darle una importancia al espacio de la producción de textos. Para esto, creo que los responsables idóneos para poder hacerlo son los responsables de educación indígena. Tenemos autoridades, tenemos quienes están al frente de cada una de las instituciones. Entonces, en este caso, en la Dirección de Educación Indígena en Yucatán está el maestro Wilber. Para el Departamento de Educación Indígena está la maestra Norma. Para el jefe del Departamento de Educación Indígena en Quintana Roo está el maestro Faustino. Creo que son como, desde el aspecto de educación indígena, son los inmediatos de ver que este programa se cumpla. Es decir, que sea parte de sus actividades que tienen que realizar. Por parte de las instituciones, está también de CDI, el maestro que está con nosotros de CDI, de la UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional. Estos que representan a las instituciones deben regresar para hablar con sus los titulares, los jefes inmediatos, para explicarles de este trabajo y que este programa también incluya a las instituciones, no nada más a educación indígena. Es la suma de todos que tenemos que hacer para que podamos lograr difundir estas normas.